Un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Su característica es de ser temporal, o sea que tiene un inicio y un final establecido. Se puede decir que un proyecto llega a su fin de tres formas: cuando se logran sus objetivos, cuando no se pueden conseguir sus objetivos o cuando ya no existe la necesidad de dicho proyecto. Un proceso es una actividad la cual tiene una entrada, una herramienta o técnica, y también tiene unas salidas ordenadas. También tenemos que un hito, según el PMI, es una tarea de duración cero, o sea, su duración es 0 minutos, 0 días, y simboliza haber conseguido un logro importante en el avance del proyecto. Los hitos son una forma de conocer el avance del proyecto sin estar familiarizado con el mismo, y constituyen un trabajo de duración cero porque simbolizan un logro, un punto clave en algún proyecto. El objetivo del primero de los 49 procesos que se llevan a cabo es formalizar el inicio del proyecto y establecer el nivel de autoridad que va a tener el director a lo largo del proyecto. En este documento se describen las necesidades, los objetivos y los entregables de manera general. Se identifican las suposiciones y las restricciones, y también se establecen las fechas importantes del proyecto, o sea, los hitos. El segundo proceso es identificar a los interesados. Los interesados son todas aquellas personas u organizaciones cuyos intereses pueden ser afectados de manera positiva o negativa en el proyecto. La importancia de los interesados es mantenerlos satisfechos, gestionarlos activamente, el monitoreo con esfuerzo mínimo y mantenerlos informados del avance del proyecto. El tercer proceso es desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Esto incluye acciones para definir, integrar y coordinar todos los planes de las diferentes áreas del conocimiento. El plan para la dirección del proyecto contiene plan de gestión de los interesados, de las adquisiciones, de los riesgos, de las comunicaciones, de los recursos humanos, de la calidad, de los costos, el plan de gestión del cronograma, plan de gestión de alcance, línea de base de alcance, tiempo y costos, gestión de requisitos, gestión de mejora de los procesos, gestión de cambios y gestión de la configuración. El siguiente proceso es planificar el involucramiento de los interesados. La gestión de los interesados es definir la estrategia para comprometerlos con el proyecto y mitigar de esa forma posibles impactos negativos. Se gestionan sus expectativas y requisitos. El quinto proceso es planificar la gestión del alcance. En este proceso se define cómo se van a llevar a cabo los procesos del área del conocimiento de alcance, se describe cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El alcance del producto son las características y funciones principales del producto, servicio o resultado que se desarrolla en el proyecto. El alcance del proyecto es todo el trabajo que se debe realizar y consiste en definir todos los procesos y el trabajo necesario para que el producto tenga todas las características y funciones requeridas. El siguiente proceso es recopilar los requisitos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas que tengan el patrocinador, el cliente y el resto de interesados. Deben estar documentadas y formalmente aprobadas. Este proceso permite gestionar las expectativas de los interesados y documentar las necesidades para convertirlas en requisitos del proyecto, proporcionar la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. El séptimo proceso es definir el alcance. Definir el alcance es desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Lo que busca es generar el enunciado del alcance detallado. Este proceso puede ser altamente iterativo. El enunciado del alcance permite un entendimiento común y exponer las exclusiones del proyecto de manera explícita. Esto debe contener como mínimo descripción del alcance del producto, criterios de aceptación, entregables, exclusiones del proyecto, restricciones y supuestos. El octavo proceso es crear la EDT. La EDT consiste en dividir el proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto. Con esto se puede dar una visión estructurada de lo que se debe entregar. La EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por un equipo del proyecto. El noveno proceso que tenemos es planificar la gestión del cronograma.
En este proceso implica definir las políticas para elaborar y gestionar el cronograma y los temas relacionados con la gestión de cambios. También se define cómo se va a gestionar las contingencias, cambios solicitados en el cronograma y también cómo se van a llevar a cabo la actualización de esos cambios. El 10º proceso es definir las actividades. Bien sabemos que los paquetes de trabajo se descomponen en componentes más pequeños denominados actividades que representan el trabajo necesario para completar los paquetes de trabajo. Entonces, con estas actividades se define el cronograma, costos y riesgos y recursos requeridos en el plan de dirección. Eso no de la planificación es secuenciar las actividades. Como entradas para este proceso tenemos el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas utilizadas en este proceso son el método de la diagramación por procedencia, la determinación e integración de las dependencias, adelantos y retrasos, sistemas de información para la dirección de proyectos. Y las salidas tenemos un diagrama de red del cronograma del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Proceso número 11 de la planificación: identificar los riesgos. Las entradas son plan para dirección del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, documentación de las adquisiciones, factores ambientales de la empresa. Como herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales del equipo, listas rápidas y reuniones. Y como salidas tenemos el registro de riesgos, informe de riesgos y actualización a los documentos del proyecto. Proceso 12 de la planificación: realizar el análisis cualitativo de riesgos. Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales del equipo, categorización de riesgos, representación de datos y reuniones. Y como salida tenemos la actualización de los documentos del proyecto. Proceso 13 de la planificación: realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Como entradas tenemos plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas tenemos juicio de expertos, recopilación de datos y análisis de datos. Como salida, actualizaciones de documentos del proyecto. Proceso 15 de planificación: planificar la gestión de recursos. Como entradas tenemos acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de procesos de la organización. Como herramientas y técnicas: juicio de expertos, representación de datos y reuniones. La salida de este proceso es la actualización a los documentos. El 10º proceso de la planificación es planificar la gestión de los riesgos. Como entradas tenemos el acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas son juicio de expertos, análisis de datos y reuniones. Como salida de este proceso tenemos el plan de gestión de riesgos. Proceso 16 de planificación: planificar la gestión de los costos. Entradas: acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas: juicio de expertos, análisis de datos, reuniones. Y las salidas: plan de gestión de costos. Proceso 17 de la planificación: estimar los costos. Entradas: plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos y procesos de la organización. Como herramientas tenemos juicios de expertos, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación ascendente, estimaciones basadas en 3 valores, análisis de datos. Y como salidas tenemos estimación de los costos, base de las estimaciones y actualización de los documentos del proyecto. Proceso 18 de la planificación: estimar la duración de las actividades. Como entradas para el proceso tenemos plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa. En las herramientas y técnicas se utiliza el juicio de experto y las estimaciones tanto análoga como paramétrica. Para el análisis de datos se hace una toma de decisiones y una serie de reuniones. Y en las salidas tenemos las estimaciones de la duración, las bases de las estimaciones y las actualizaciones correspondientes al documento del proyecto. Proceso 14 de la planificación: planificar la respuesta a los riesgos. Entradas:
Plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, como herramientas y técnicas, juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisiones y como salidas, solicitud de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto. Uno de los procesos en la planeación de un proyecto es estimar la duración de las actividades. Aquí lo que se trata de hacer es calcular la cantidad de tiempo para cada actividad con los recursos individuales estimados. Las herramientas que se utilizan aquí es la estimación por 3 valores, en donde la duración de cada actividad es estimada con una estimación pesimista, más probable y optimista. Esta técnica también se llama PERT, de Program Evaluation and Review Technique. En la técnica PRT, el tiempo de actividad se considera como una variable aleatoria, según una distribución de probabilidad beta. Para ello se puede realizar un ejemplo en donde se considerará una estimación optimista de 4 días, probable de 7 días y pesimista de 16 días. Para ello se calcula la duración esperada junto con la desviación estándar y la varianza. Esto se puede realizar así. Una vez ya teniendo las fórmulas para poder calcular la duración estimada, la varianza, podemos proceder con el ejemplo, teniendo que en el ejemplo una estimación de optimista de 4 días, probable de 7 días y pesimista de 16 días. Reemplazando en la fórmula se tiene que la duración estimada es 4 más el producto de 7 por 4, que son la probable, más 16 sobre 6. De esto se da que la duración estimada es de 8 días. Por el otro lado, acá tenemos 16 menos 4, esto es igual a sobre 6, que es igual a 2. Y al elevarlo al cuadrado, se tiene que son 4 de varianza. Para ya utilizando la distribución normal estándar, entonces se tiene que el 99% hay una probabilidad de que la actividad dure entre 2 y 14 días. Con un 95% la actividad dura entre 4 y 12 días, mientras que con un 68% la actividad dura entre 6 y 10 días. De esta forma, utilizando las fórmulas se pueden llegar a la estimación total de una actividad, cuánto puede durar una actividad. Desarrollo del cronograma es otro proceso en la planeación de un proyecto. Al desarrollar un cronograma consiste en integrar todas las actividades, secuencias, recursos y duraciones. El cronograma se suele desarrollar utilizando los siguientes pasos. Primero, la primera vez que se desarrolla el cronograma no se incluyen retrasos, adelantos, dependencias y se asumen recursos ilimitados. El propósito principal es determinar la fecha de finalización pesimista. La segunda vez es desarrollar el cronograma. Aquí se incluyen los retrasos, los adelantos, las dependencias y se asumen recursos limitados. Entre las herramientas para poder obtener el cronograma tenemos método de la ruta de crítica, se estima la duración mínima del proyecto. Aquí se realizan dos tipos de estimación. Estimado hacia adelante, conocido como Forward Pass, donde se estima la duración mínima del cronograma, también conocida como el camino crítico. Y la estimación hacia atrás, conocida como Backward Pass, donde se estima la flexibilidad u holgura de cada actividad del cronograma. Otro método es la cadena crítica. Es un método que se aplica al modelo de programación y que permite al equipo de proyecto colocar holguras en cualquier ruta de cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. La otra es técnicas de optimización de recursos.
Se requiere cuando se tienen recursos compartidos, limitados, escasos o cuando han sido sobreasignados o sobrecargados, es decir, un recurso ha sido asignado a 2 o más actividades en la misma fecha o periodo. Otro es técnica de modelado. Aquí se realizan simulaciones de cómo cambiaría el cronograma del proyecto si cambia alguna de las variables que lo afectan. Por ejemplo, la simulación de Monte Carlo. Una de las salidas del cronograma es la línea base del cronograma, el cual consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que solo se puede modificar a través de procedimientos formales. Es aceptada y aprobada por los interesados. Tiene las fechas de inicio de la línea base y fechas de finalización de la línea base. Durante el monitor y control de las fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y finalización para determinar si se han producido desviaciones. Y el cronograma de proyecto es otra salida. Aquí se debe contener como mínimo una fecha de inicio y fecha de finalización planificada para cada actividad. Se puede presentar en forma de resumen o bien en forma detallada. Se suele presentar en 1. Diagramas de barras, 2. Diagramas de hitos y 3. Diagramas de red del cronograma del proyecto. Eso sería todo para el cronograma. Determinar el presupuesto es también un proceso de la planeación de un proyecto. Para determinar el presupuesto se tiene que sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo. El objetivo es establecer una línea base de costos autorizados con la que después se podrá monitorear y controlar el proyecto. La reserva de gestión forma parte del presupuesto y es el director del proyecto quien requiere autorización para utilizarla, mientras que el patrocinador es responsable de esta reserva. Esta reserva no forma parte de la línea base de costo, por lo que no se considera en el cálculo del valor ganado. La línea de costos se asemeja a una S, ya que en la parte inicial de la ejecución de un proyecto es donde se consume la mayoría de los costos. Por ende, su forma es como si fuera una S. La planificación de la calidad es un proceso en la planificación de un proyecto. La calidad se planifica, se diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto. La prevención de errores y efectos por medio de la implementación de las auditorías de calidad de manera oportuna, periódica y puntual ayudan a evitar errores, riesgos, en fin. Los enfoques de la gestión de la calidad se deben a satisfacer el cliente, cumplir los requisitos del cliente, prevención en lugar de inspección. El costo de prevenir errores es mucho menor que el de corregirlos. Mejora continua. La utilización del ciclo planifica, hacer, verificar, actuar es la base para la mejora de la calidad. Y la responsabilidad por la calidad. El éxito requiere la activa participación de todos los miembros del equipo del proyecto, incluyendo la alta dirección. Las herramientas básicas de la calidad está el diagrama causa-efecto, diagrama de flujo, hojas de verificación, histogramas, diagramas de Pareto, diagramas de control y diagramas de dispersión. En las salidas tenemos la planificación, el plan de gestión de calidad, que describe cómo se implementan las políticas de calidad de su organización. Describe la manera en el que el equipo del proyecto planea cumplir los requisitos, la calidad establecidos para el proyecto. Métricas de calidad es otra salida que describe la manera específica de un atributo del producto o del proyecto.
y la manera en que lo medirá el proceso de control de calidad. Otra salida es una medida es un valor real. La tolerancia define la variaciones permitidas de las métricas. Y la lista de verificación es la última salida, que es una herramienta estructurada. Por lo general especifica cada componente que se utiliza para verificar que se hayan llevado a cabo una serie de pasos necesarios. Planificar la gestión de las comunicaciones es otro proceso de la planificación de un proyecto. Se tiene que garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. El 90% del tiempo se debe a solo comunicación. Para planificar la gestión de las comunicaciones se necesita plantear las siguientes preguntas. ¿Qué información necesitan los interesados? ¿Cuándo necesitarán la información? ¿Cuántos canales hay involucrados? ¿Quién se comunica con quién? ¿Quién recibirá la información? ¿Cómo se distribuirá la información? ¿Quién distribuirá la información? ¿Qué tecnología usaremos? ¿Con qué frecuencia será la comunicación? Para ello, las dimensiones de la comunicación se describen en distintos hitos. Está la comunicación interna y externa. Interna se debe a miembros del equipo, usuario final, interesados, alta dirección. La externa es el cliente externo, otros proyectos, medios de comunicación, público y general. Otra es formal e informal. En formal es los informes, memorandos, instrucciones, procedimientos y manuales, mientras que la informal son correos electrónicos, conversaciones ad hoc. Otra dimensión es la vertical y la horizontal. Vertical hacia arriba, mientras que hacia abajo son subordinados dentro de la organización. Horizontal entre colegas. Otra dimensión es oficial y no oficial. En la oficial tenemos boletines, informe anual, y la no oficial, comunicaciones extraoficiales. Escrita u oral. Escritas están los informes, correos electrónicos, planes, mientras que en la oral tenemos presentaciones, reuniones, comunicaciones ad hoc. Verbal y no verbal. En la verbal están los diálogos, dos o más personas, monólogos, una sola persona, y la no verbal están las inflexiones de voz, lenguaje corporal. Para ello se tienen algunas técnicas y herramientas de procesos, como lo son el análisis de requisitos de la comunicación, en donde los canales de la comunicación se determinan la complejidad de las comunicaciones del proyecto. Un buen plan de comunicaciones incluye quién se comunicará con quién y quién recibirá qué tipo de información. Otro es las tecnologías de la comunicación, que son los métodos utilizados para transmitir la información entre los interesados del proyecto. Hay factores que pueden influir en la selección de las tecnologías de la comunicación, como lo son la urgencia, la disponibilidad de la tecnología, las competencias personales, facilidad de uso, cambio tecnológico, entorno de trabajo físico virtual y sensibilidad y confidencialidad de la información, entre muchas otras. Están los modelos de comunicación, en donde el emisor es quien codifica el mensaje de forma cuidadosa, selecciona el método apropiado de envío y envía la información clara y completa. Y confirma que el mensaje fue comprendido. Mientras que tenemos el receptor, quien es el que decodifica el mensaje de forma cuidadosa y confirma que el mensaje fue entendido mediante una escucha efectiva. Las salidas de esto es el plan de gestión de comunicaciones, el cual describe la forma en que se planificará, estructurará y controlará las comunicaciones del proyecto.
El plan contiene la información que debe ser comunicada, incluidos el idioma, el formato, el contenido y el nivel de detalle. También debe incluir el plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida y para la recepción de la información o respuesta. La persona responsable de comunicar la información, los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información, tales como son memorandos, correos electrónicos y o comunicados de prensa. El proceso de escalamiento, con identificación de los plazos y la cadena de mando para el escalamiento de aquellos incidentes que no pueden resolverse a un nivel inferior. El diagrama de flujo de la información que circula dentro del proyecto. Los flujos de trabajo con la posible secuencia de autorizaciones, la lista de informes y los planes de reuniones, en fin. Estas son las salidas que genera la planificación de comunicaciones. Planificar la gestión de las adquisiciones. Planificar la gestión de las adquisiciones es también un proceso esencial en una elaboración de proyecto. Para planificar la gestión de las adquisiciones es determinar qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la organización y qué bienes se podrán ser provistos internamente por el equipo del proyecto. Aquí se analiza cuál es el tipo de contrato más conveniente para cada caso en particular. Se preparará toda la documentación necesaria para realizar los pedidos de presupuestos. El director del proyecto no necesita ser un experto en adquisiciones, pero por lo menos debe tener en cuenta en colaborar en la adecuación del contrato de las necesidades del proyecto. Asegurar que el contrato incluya todos los requisitos del proyecto. Incorporar acciones de mitigación de riesgos en el contrato, comprender todos los términos del contrato, participar en la negociación del contrato para cuidar la relación con el vendedor, administrar el contrato y sus cambios. Entre los tipos de contrato que hay que conocer se encuentran los contratos de precio fijo, que es un tipo de contrato en el que se establece un precio total fijo para un producto o servicio definido que se va a prestar. Otro es un contrato de costos reembolsables. Implica el reembolso o costo al proveedor por todos los costos legítimos y reales para completar el trabajo, más los honorarios que representan la ganancia del proveedor. También está el contrato por tiempo y materiales. Contiene aspectos tanto de los contratos de costos reembolsables como los contratos de precio fijo. Las salidas de esto es el plan de gestión de adquisiciones, en donde se tiene qué se produce dentro del proyecto y qué se comparará, qué tipos de contratos se utilizarán, quién elaborará los criterios de evaluación de proveedores, cómo será la gestión y seguimiento de los proveedores, qué restricciones y presupuestos afectarán las adquisiciones, cuál es el cronograma que cada entregable del contrato, qué garantías existen si no cumplen el contrato, cuáles son los proveedores precalificados, cuáles son las métricas para evaluar a los proveedores. También están los criterios de selección de proveedores, en donde se tiene la capacidad técnica, el nivel de riesgo, las garantías, capacidad de producción, tamaño y tipo de negocio y desempeño pasado del proveedor. También están los enunciados del trabajo relativo a adquisiciones. Incluye el alcance detallado de los productos que van a adquirirse con el contrato para que el vendedor evalúe si podrá realizar dicho aprovisionamiento. Es conocido también por sus siglas en inglés como SOW, The Statement of Work. Tipos de enunciados del trabajo. Está el desempeño o funcional, el detallado y el diseño.
Gestionar el trabajo del proyecto es otro proceso de la planificación de un proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo de un proyecto es llevar a cabo lo desarrollado en el plan para la dirección del proyecto. Se implementan los cambios aprobados y se revisa de manera periódica el impacto de los cambios sobre el proyecto. Se realizan las actividades para cumplir con los objetivos del proyecto. Entre dichas actividades que se realizan para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto se encuentran: desarrollar los entregables, proporcionar, capacitar y dirigir a los miembros del equipo, obtener, gestionar y utilizar los recursos, incluidos materiales, herramientas, equipos e instalaciones, implementar los métodos y estándares planificados, gestionar la comunicación, generar datos de desempeño del trabajo tales como costo, cronograma, avance técnico y calidad, emitir solicitudes de cambio e implementar los cambios aprobados al alcance, gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuestas a los mismos, gestionar vendedores y proveedores, gestionar los interesados y su participación, documentar las lecciones aprendidas. Entre las herramientas técnicas que se utilizan está el Sistema de Información para la Dirección de Proyectos. Es la parte de factores ambientales de la empresa, permite el acceso de las siguientes herramientas: el sistema de gestión de la configuración, que es identificar y documentar las características funcionales y físicas de un producto o servicio; el sistema de control de cambios, que es donde se explícitamente formal cómo se controlan, cambiarán y aprobarán los entregables del proyecto; el sistema de autorización del trabajo, donde se explican los procedimientos para notificar al equipo o contratista cuando deben comenzar el trabajo. Entre las salidas tenemos entregables, datos de desempeño del trabajo, son las observaciones y mediciones. Entre ellos tenemos datos sobre el desempeño, la información sin procesar, información de desempeño, información procesada, información de desempeño, reportes escritos o electrónicos, y 3 solicitudes de cambio. Esas serían las salidas que genera la planificación. Gestionar el conocimiento del proyecto. Se busca utilizar el conocimiento existente para crear nuevos conocimientos para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir con el aprendizaje organizacional. Conocimiento organizacional previo se aprovecha para producir o mejorar los resultados del proyecto. El conocimiento creado por el proyecto está disponible para apoyar las operaciones de la organización y los futuros proyectos o fases. Se pueden dividir en explícito o táctico. El explícito, que es aquel conocimiento que puede codificarse fácilmente mediante las palabras, imágenes y números. Mientras que el táctico es el conocimiento que es personal y difícil de expresar, como creencias, percepciones, experiencia y el saber hacer. Las más importantes de la gestión del conocimiento es crear un clima de confianza para que las personas estén motivadas a compartir su conocimiento. Gestionar la participación de los interesados. Este es el proceso de comunicarse y trabajar con ellos para satisfacer sus necesidades y expectativas. Abordar los incidentes en el momento en que ocurren. Fomentar la participación. Minimizar la resistencia de los involucrados al proyecto. Las principales actividades que se deben realizar son: 1. Involucrar a los interesados para obtener o confirmar su conocimiento. 2. Gestionar las expectativas mediante negociación y comunicación. 3. Abordar posibles inquietudes que aún no representan incidentes y anticipar futuros problemas que se puedan planear. Y 4. Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados. Una pregunta importante es: ¿cómo conseguir la participación de los interesados?
Para ello se puede realizar a través de habilidades interpersonales, fomentar la confianza mutua, solución de conflictos buscando la causa raíz del problema, escucha activa o superar la resistencia al cambio. Entre las salidas que se hallan a este proceso es el registro de incidente. Es aquel documento que sirve para documentar y monitorear quién es responsable de la resolución de los incidentes específicos antes de una fecha límite. Adquirir al equipo del proyecto. Para adquirir al equipo del proyecto se deben conocer qué personas han sido previamente asignadas al proyecto, así como negociar para obtener los mejores recursos posibles. Contratar a nuevos trabajadores, ya sean internos o externos, y conocer las ventajas y desventajas de los equipos virtuales. No adquirir los recursos humanos necesarios para el proyecto puede impactar en los cronogramas, los presupuestos, la satisfacción del cliente, la calidad y los riesgos. Claro está que siempre hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con el efecto halo, el cual es la tendencia de evaluar todos los factores altos o bajos debido a un prejuicio que ocurrió anteriormente por causa de un factor determinado. Ejemplos: si un integrante del equipo hace una tarea de forma excelente, entonces todas las tareas bajo su responsabilidad serán excelentes. Ese es un perfecto ejemplo para el efecto halo, el cual hay que tener cuidado. Está la teoría de las expectativas, el cual es que los recursos asignados al proyecto que creen que sus esfuerzos darán lugar a un desempeño eficaz y esperarán ser recompensados por sus logros. Si trabajamos duro y logramos completar el proyecto de forma exitosa, nos darán algún tipo de premio y o recompensa positiva. Es un ejemplo de la teoría de las expectativas. Entre las técnicas y herramientas tenemos la asignación previa. Ocurre cuando los miembros del equipo del proyecto son seleccionados de forma anticipada, en ocasiones antes de empezar el proyecto. Negociación. Negociar los mejores recursos con los agentes funcionales con las competencias adecuadas dentro del plazo necesario. Adquisición. La organización ejecute no cuenta con el personal interno y es necesario buscar recursos externos. Y por último tenemos equipos virtuales. Formar equipos con recursos que trabajan en diferentes horarios, pero no en el riesgo de generar malentendidos. Entre las salidas tenemos la asignación de personal al proyecto. Se asigna el equipo a las personas adecuadas. La documentación de estas asignaciones puede incluir un directorio del equipo del proyecto, nombres incluidos en otras partes del plan para la dirección del proyecto, tales como los organigramas, y los calendarios de recursos. Conocer con exactitud el momento en el que tendrán los recursos disponibles para realizar un cronograma realista. Por último, hay que recalcar que no hay que confiar en el efecto halo al incorporar miembros del equipo. Bueno, como punto 31 tenemos desarrollar el equipo del proyecto. Desarrollar el equipo del proyecto es el momento en el que se mejoran las capacidades individuales y grupales de los miembros del equipo. Por lo tanto, el equipo debe mejorar las competencias, su cohesión, su trabajo en equipo, su confianza, sus interrelaciones y sus habilidades personales. Además, se debe motivar constantemente a su equipo, proporcionando desafíos y oportunidades, brindando retroalimentación y apoyo de manera oportuna. Algunas de esas habilidades pueden ser mejorar el conocimiento y las habilidades, completar los entregables, mejorar la confianza, intercambiar el conocimiento y las experiencias. No obstante, existen una serie de herramientas y técnicas que nos pueden ayudar a mejorar esto, que son habilidades interpersonales, las cuales pueden ser habilidades de comunicación, inteligencia emocional, resolución de conflictos, negociaciones,
influencias, desarrollo del espíritu del equipo para fortalecimiento y facilitación de los grupos. La capacitación de esto puede ser formal o informal. Las actividades de desarrollo del espíritu del equipo para fortalecerlo y que mantengan una mejor cohesión. Además de esto está la coubicación, que esto puede ser temporal y solamente se aplica en algunos casos. El reconocimiento y recompensas, que se pueden tener en cuenta las diferencias culturales, y las herramientas para la evaluación del personal, que pueden ser una evaluación de 360 grados, encuestas sobre actitud, evaluaciones específicas, etcétera, etcétera. No obstante, para el desarrollo de equipos se crea un modelo que es el modelo del Dr. Bruce Zuckerman, el cual nos habla de 5 procesos para el desarrollo de los equipos, y empieza por la formación, la cual es: los miembros del equipo tienden a actuar de manera independiente y no demasiado abierta. Los miembros del equipo no colaboran ni se muestran abiertos a ideas. No obstante, para el desarrollo de equipos se crea el modelo del Dr. Bruce Tuckman, el cual nos habla de 5 procesos en donde los equipos se someten a diferentes fases y a diferentes procesos. Entonces, el primero es la formación, en donde los miembros del equipo tienden a actuar de manera independiente y no demasiado abierta. El segundo es la turbulencia, en donde los miembros del equipo no colaboran ni se muestran abiertos a ideas. El tercero es la normalización, en donde los miembros del equipo comienzan a confiar unos en otros. El cuarto es el desempeño, en donde son interdependientes y afrontan los problemas con eficiencia y sin complicaciones. Y por último, la disolución, el cual nos habla del cierre del proyecto o fase. Dirigir el equipo del proyecto. Dirigir el equipo del proyecto. Punto 32. Dirigir el equipo del proyecto. Dirigir el equipo del proyecto implica dar seguimiento del desempeño de los integrantes, implica retroalimentación y resolución de conflictos o polémicas. También se suelen enviar solicitudes de cambio. Se actualiza el plan de gestión de los recursos humanos, se resuelven los problemas, se suministran datos de entrada para la evaluación del desempeño y se añaden lecciones aprendidas a la base de datos de la organización. No obstante, algunas de las herramientas y técnicas son la gestión de conflictos, la cual nos habla de una gestión de conflictos exitosa se traduce en una mayor productividad y en relaciones de trabajo positivas. Las diferencias de opinión pueden conducir a una mayor creatividad y una mejor toma de decisiones. Por lo tanto, si las diferencias se convierten en un factor negativo, los miembros del equipo del proyecto son los responsables iniciales de resolverlas. ¿Cuáles son los pasos para la resolución de conflictos? Primero, identificar la causa del problema. Segundo, analizar el problema. Tercero, identificar alternativas de solución. Cuarto, implementar una decisión. Quinto, revisar si esa decisión resolvió el problema o no. Como otro punto clave tenemos cuáles son las categorías de conflicto en orden de frecuencia. Entonces tenemos la primera, el cronograma o duración del proyecto. La segunda son las prioridades del proyecto. La tercera, disponibilidad de recursos. La cuarta, opiniones técnicas. La quinta, procedimientos administrativos. La sexta, costos o presupuesto. Y una octava puede ser la personalidad, ya sea del gerente, uno o más miembros del equipo interesados u otros. También tenemos los diferentes estilos de liderazgo, como por ejemplo el directivo, el cual nos habla de decir qué hay que hacer, el consultivo, que nos da las instrucciones, el participativo, que nos brinda asistencia, el delegativo, que el empleado decide por sí solo, el facilitador, que coordina con los demás, el autocrático, que nos ayuda a tomar decisiones sin consultar, y el consenso, que es la resolución de problemas grupales. Por lo tanto, también tenemos fuentes de autoridades de poderes del gerente del proyecto, las cuales son formal o legítimo, que se da por la posición jerárquica de la empresa; las recompensas o positivo, que es la autoridad para manejar los premios y recompensas, no necesariamente tiene que ser monitoreado; castigar o coactivo, que es autoridad para manejar los castigos;
El experto que se reconoce a una persona con base en sus conocimientos y formación. Punto 33. Gestionar las comunicaciones. Gestionar las comunicaciones es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. El principal objetivo es proporcionar un flujo de comunicación efectiva y eficiente entre el equipo del proyecto y los interesados. Como entradas tenemos informes de desempeño que proveen información apropiada por cada nivel de audiencia y deben realizarse de forma periódica, objetiva y puntual. Estos son resultados de análisis de datos recopilados y la comparación de resultados contra las líneas bases del proyecto. Se utilizan para determinar el mejor curso de acción del proyecto, como por ejemplo el informe de estatus, el informe de progreso, el informe de tendencias, los pronósticos, el informe de variación, el valor ganado y las lecciones aprendidas. No obstante, como salidas tenemos comunicaciones del proyecto, las cuales se refieren a toda aquella información que los interesados del proyecto deben comprender, como por ejemplo los informes de desempeño, estados de los entregables, el avance real del cronograma y los costos actuales incurridos. Punto 34. Efectuar las adquisiciones. Efectuar las adquisiciones es el proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y generar contratos. En ocasiones se puede seleccionar a un solo proveedor para bajar costos, sin embargo, en caso de que el proveedor no cumpla, el riesgo para el proyecto puede ser muy alto. Cuando se trabaja con más de un proveedor para una misma tarea, se diversifican los riesgos y si un proveedor no cumple, se reemplaza por otro que sí está cumpliendo. No obstante, por otro lado, el equipo recibirá ofertas y propuestas y aplicará criterios de selección definidos previamente para seleccionar uno o más vendedores que estén calificados para efectuar el trabajo y sean aceptables como tales. Algunas herramientas para poder desarrollar esto tenemos la conferencia de frente, que son reuniones entre el comprador y todos los posibles vendedores que se celebran antes de la presentación de ofertas o propuestas, las cuales se utilizan para asegurarse que todos los posibles vendedores comprendan de manera clara y uniforme los requisitos de adquisición. La imparcialidad normalmente se aborda mediante técnicas tales como la recopilación de preguntas. Como salidas tenemos los proveedores seleccionados, que son aquellos que se encuentran en un rango competitivo y quienes han negociado un contrato preliminar que se convertirá en el contrato real cuando se formalice la adjudicación. No obstante, la aprobación final de todas las adquisiciones complejas de alto valor y de alto riesgo requiere por general la aprobación. Punto 35. Realizar el aseguramiento de la calidad. Realizar el aseguramiento de la calidad consiste en verificar que se estén implementando todos los procesos y normas definidas en el plan de calidad. Se tiene que auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de las medidas de control de calidad. Las actividades son supervisadas por un departamento de aseguramiento de calidad y una organización similar. Algunas herramientas que tenemos para poder desarrollar aquellos procesos son las auditorías de calidad, que es un proceso cuyo objetivo es determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas y los procesos y los procedimientos de la organización. También está el análisis de procesos, el cual nos habla de cuando el proyecto tiene procesos repetibles, se hacen revisiones periódicas a los fines de seguir un proceso de mejora continua. Existen dos grandes enfoques sobre la mejora continua: el mejoramiento o Kaizen, muchas pequeñas mejoras, y punto 37. Monitorear el trabajo del proyecto y realizar el control integrado de cambios. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto es el proceso para dar seguimiento, revisar o informar del avance del proyecto respecto a los objetivos del desempeño definidos. Además de esto, durante este proceso se realiza una comparación del desempeño real contra los que se había planificado. Durante este proceso se realiza Además de esto, durante este proceso se realiza una comparación del desempeño real contra los que se había planificado. Se identifican nuevos riesgos y se implementan y se verifican los cambios formalmente aprobados. Por otro lado, para realizar el control integrado de cambios es analizar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios a los entregables y comunicar las decisiones correspondientes. El objetivo es cumplir con las metas de desempeño establecidas. ¿Qué es un comité de control de cambios? El objetivo del comité es prevenir cambios innecesarios. De manera habitual, el comité está formado por el patrocinador del proyecto, el cliente y el director del proyecto.
No obstante, el patrocinador del proyecto tiene un voto, el cliente tiene un voto y el director del proyecto no tiene voto, solamente voz. Los procesos de cambio. Para efectuar los procesos de cambio, primero tenemos que seguir una breve línea, los cuales son: primero, evaluar el impacto de la modificación o cambio del proyecto, crear y analizar alternativas, reunirse con los directivos interesados internos y patrocinadores para la aprobación o rechazo. Segundo, ajustar la línea base y el plan. Tercero, notificar a los interesados. Y cuarto, gestionar el proyecto acorde a un nuevo plan. Punto 38. Realizar el control integrado de cambios. Antes de iniciar con este punto, primero se nos plantean algunas preguntas, las cuales son: ¿necesito un cambio? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Cuál es el impacto? Entonces, lo primero es considerar la triple restricción. Si es así, ¿cuáles son los costos y beneficios de cambio? Además de esto, plantearse cuáles son las alternativas, de manera de que podamos realizar una solicitud formal de cambio. En todo caso, todo eso pasa a ser analizado directamente en el comité de control de cambios, en donde si es rechazado se documenta y si es aprobado nuevamente se vuelve a documentar. Además de esto, se notifican a los interesados, se verifica el cronograma y desempeño, también se implementa el cambio aprobado. Punto 39. Controlar la participación de los interesados. Es el proceso de monitorear las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los stakeholders. ¿Cuál es la diferencia entre gestionar la participación de los interesados y controlar la participación de los interesados? Primero, gestionar la participación de los interesados nos dice que se realiza en la fase de ejecución, está enfocado a involucrar a los stakeholders a través del ciclo de vida del proyecto para garantizar su participación y compromiso. Gestionar también los requisitos y expectativas, conflictos, pendientes y problemas. También la comunicación, compromiso y participación. No obstante, para controlar la participación de los interesados, primero se tiene que realizar en la fase de monitoreo y control, estar enfocado en mantener y aumentar la eficiencia de las actividades de participación y compromiso. También ajustar las estrategias y planes para lograr la adecuada. El objetivo de controlar el cronograma es determinar el estado actual del cronograma del proyecto y tiene como propósito detectar desviaciones y establecer acciones correctivas y o preventivas para minimizar el riesgo en el proyecto. Una de las herramientas más importantes que se utilizan en este proceso es la gestión del valor ganado y sirve para saber si hemos gastado más o menos de lo planeado en un momento determinado, si vamos adelantados en cronogramas o atrasados, conocer si hemos sido eficientes o ineficientes, pronosticar el costo total al finalizar el proyecto teniendo como referencia el trabajo ya realizado hasta cierta fecha, conocer la cantidad de trabajo que me falta y cuánto presupuesto tenemos disponible. Para llevar a cabo la gestión del valor ganado se necesita, en primer lugar, seleccionar un momento del proyecto en ejecución, conocer el valor planificado, conocer el costo real o costo actual del trabajo completado en determinado momento, conocer el porcentaje de avance del proyecto en un momento determinado y convertir el proceso en un valor monetario, el cual se conoce como valor ganado y resulta en la multiplicación entre el porcentaje y el presupuesto. Controlar los costos es detectar desviaciones en la línea base de costos para que el equipo de trabajo pueda implementar acciones correctivas y minimizar el riesgo del proyecto. Implica analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambio de tales gastos. Como técnica, se tiene la técnica del valor agregado. Para poder explicar dicha técnica, tomamos como ejemplo que eres director de un proyecto que tiene una sola actividad que dura 4 días y en cada uno de los días se necesitan $10 para poder concluir con el trabajo. Con estos datos y en un escenario ideal, es decir, sin imprevistos y cumpliendo con los objetivos cada uno de los días, surge la pregunta: ¿cuánto debería costar el proyecto?
Si no ocurren imprevistos, sabemos que el presupuesto del proyecto será de $40. A este costo le llamaremos presupuesto hasta la conclusión. Lo que se tiene planeado en gastar cada día se le llamará valores planificados. Ahora bien, vamos a suponer que hemos finalizado el segundo día de trabajo y solo se ha realizado el 49% del trabajo. Al finalizar el segundo día se han gastado $19. Por lo tanto, si nos ubicamos en el día 2 y miramos hacia atrás en el tiempo, podemos observar que hemos generado lo que se llama un costo real de $19. Además, hemos realizado un trabajo del 49%. De la misma manera, si seguimos situados en el día 2, pero ahora miramos hacia adelante, es decir, lo que nos falta por trabajar, podemos ver que todavía tenemos gastos por realizar. A eso lo llamaremos estimación hasta la conclusión. Es decir, cuánto dinero más se necesita para terminar el proyecto. Si miramos todo lo que hemos hecho y lo que nos falta por realizar al finalizar el día 2, podemos estimar cuánto costará el proyecto al finalizar, a lo que le llamaremos estimación a la conclusión. Ahora bien, para terminar, y tomando las variables anteriormente mencionadas, podemos calcular la diferencia entre el presupuesto y lo que esperamos gastar, a lo que llamaremos variación a la conclusión. Es decir, que la variación a la conclusión es la diferencia entre el presupuesto y lo que esperamos gastar. Como resumen, podemos decir que lo que hemos realizado hasta el momento es visualizar todas aquellas variables que serán afectadas por diferentes circunstancias cuando se ejecute el proyecto. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para saber si hemos gastado de más o si hemos ahorrado. Sirve para saber si vamos adelantados o atrasados en el cronograma. Por lo tanto, a partir de ahora podemos realizar las siguientes estimaciones. Hasta el día 2, se ha gastado de más o se ha gastado de menos que lo planificado. ¿Cuánto costará realmente el proyecto con lo que hasta el momento se ha gastado y considerando que aún hay trabajo pendiente? ¿El proyecto va adelantado en cronograma o va atrasado? Para responder a las preguntas, lo primero que se tiene que hacer es calcular el valor ganado, para lo cual se tiene que convertir el trabajo realizado a un valor monetario. Ahora se realiza la sustitución en las fórmulas correspondientes a la gestión. Controlar las comunicaciones provee un flujo de información óptimo entre el equipo del proyecto, los interesados y otros participantes. El proceso de comunicación del proyecto debe controlarse para garantizar que la comunicación se entregue de forma periódica a la audiencia adecuada en el momento adecuado. Este flujo de optimización es el siguiente. Primero, pues la ejecución del proyecto. Eso se entregan los datos de ejecución del trabajo. Después, el proceso de control, donde se entrega la información de desempeño del trabajo. Después, el control del proyecto, donde se entrega la información del desempeño del trabajo, lo cual contiene el control de cambios, el plan de dirección del proyecto, las comunicaciones del proyecto, que genera los miembros del equipo a través de informes y se le entrega a los interesados. Hay que tener clara la diferencia entre información de desempeño e informes de desempeño. Entonces, para eso es bueno saber que los datos sobre el desempeño son las observaciones y mediciones, o sea, información sin procesar,
y la información de desempeño es la información procesada, la entrada. Y los informes de desempeño son los reportes escritos o electrónicos, o sea, la salida. En el proceso de controlar los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto. Lo que se debe buscar en este proceso es optimizar la eficacia de las respuestas a todas aquellas amenazas del proyecto. Una de las herramientas más importantes en este proceso es la auditoría de los riesgos. Es muy importante recordar que los riesgos no prioritarios hay que colocarlos en la lista de observación y revisarlos en forma periódica. Controlar la calidad es asegurar que se cumplan las normas. Se verifica que los entregables del proyecto estén dentro de los límites de calidad preestablecidos. En este proceso se pueden recomendar cambios necesarios en los procesos. El control de calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre aseguramiento de calidad y control de calidad? Controlar la calidad está enfocada a entregables, mientras que asegurar la calidad es un proceso que verifica que se están realizando las tareas adecuadas. Controlar la calidad mide resultados muy específicos del proyecto contra los estándares. Por otro lado, asegurar la calidad determina si el proyecto está siguiendo las políticas y procesos organizacionales. Controlar la calidad plantea la pregunta: ¿es el entregable aceptable? Valida los entregables completados y el trabajo realizado. Asegurar la calidad plantea la pregunta: ¿cómo hay que ejecutar los procesos? En el control de la calidad se utiliza inspección como herramienta. El control de calidad es una entrada para el aseguramiento de calidad. En el aseguramiento de calidad se utilizan las auditorías de calidad como herramienta. El proceso de controlar los recursos consiste en asegurarnos de que los recursos físicos asignados al proyecto están disponibles tal y como fueron planificados, lo que implica una labor de monitorización y de posible corrección si vemos que hay desviación del plan inicial. Se trata de un proceso que realizaremos durante toda la vida del proyecto. Validar el alcance es formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. Se revisan los entregables con el cliente o el patrocinador para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal. La validación del alcance corresponde principalmente a la aceptación de los entregables, mientras que el control de la calidad corrobora la exactitud de los entregables y su cumplimiento con los requisitos de calidad especificados para ellos. Controlar el alcance es implementar cambios formalmente aprobados. Lo que se quiere es prevenir la corrupción del alcance. Al gestionar los cambios en el alcance, se debe asegurar que cualquier modificación se realiza a través del control integrado de cambios. Controlar las adquisiciones es administrar las relaciones y el desempeño de los proveedores. Se tiene que verificar que se cumplan con los términos y condiciones de los contratos. Este proceso es ejecutado por unos recursos especializados llamados administradores de contratos y son los únicos que pueden autorizar o rechazar una solicitud formal de cambio al contrato. Cerrar el proyecto o fase también se conoce como cierre administrativo. En este proceso se tienen que evaluar los resultados antes de seguir con la siguiente fase. Esto siempre y cuando si el proyecto fue dividido en fases. Los pasos para cerrar el proyecto son los siguientes. 1. Verificar el producto, servicio o resultado mutuamente acordado. 2. Transferencia del producto, servicio o resultado. 3. Aprobación formal del producto, servicio o resultado por parte de los interesados. 4. Cierre del contrato. 5. Informe de cierre. 6. Informe de lecciones aprendidas. 7. Cierre del proyecto o fase de un proyecto.
Y 8. Archivar la información histórica. Por último, podemos enumerar las diferencias que existen entre el cierre del proyecto y cierre de las adquisiciones. Dentro del cierre del proyecto se tiene que, primero, se debe realizar luego de completar cada fase del proyecto. Se realizan las lecciones aprendidas, implica la transferencia previa y formal del producto, servicio o resultado del proyecto. Mientras que en el cierre del contrato de adquisiciones se realiza solo una vez con cada proveedor. Ocurre primero que el cierre administrativo requiere auditoría de las compras y adquisiciones, que es lo mismo que lecciones aprendidas pero enfocadas en los proveedores. Y por último se requiere de mucha más documentación y es más formal.